Hola, muy buenas. Esta es la continuación del vídeo anterior sobre el DxO Pure Raw 2 o DxO Pure Raw 2, como queráis decirlo. En el vídeo anterior hablé en general del programa, flujos de trabajo y todo esto, y en este vídeo vamos a hacer ya comparativas entre el Pure Raw y los resultados de Camera Raw primero y luego los del Topaz Denoise. Así que bueno, si no habéis visto el vídeo anterior, vedlo, que lo dejaré por aquí en tarjetas. Y si no, pues bueno, vamos a echar un vistazo a estos resultados. Aunque ya os advierto que en el blog, que estará enlazado en la descripción, están los ejemplos para que vosotros mismos los podáis comprobar, porque aquí voy a hacer una pasada en vuelo rasante para no eternizarlo y luego ya sacaremos conclusiones. Así que en fin, vamos allá. Como decía, empezaremos comparando con los resultados de Camera Raw, que equivale al módulo Revelar del Lightroom Classic. Lightroom Classic. Evidentemente en Camera Raw tenemos un panel detalle con una serie de deslizantes que no da un resultado automático, digamos, como el de Pure Raw. Se puede configurar, se puede ajustar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comparamos con los parámetros por defecto o lo ajustamos un poco? Yo lo que he hecho es ajustarlo un poco para que la comparativa fuera lo más justa posible, pero evidentemente en las versiones que veremos de Camera Raw siempre se podría o reducir más ruido, o recuperar más detalle, o reducir la reducción de ruido de color para conservar mejor el detalle de color. Siempre habría distintos equilibrios, pero yo creo que las conclusiones no variarían. En todo caso, como ya he dicho, podéis mirarlo con más calma en la entrada de blog, donde dejaré la comparativa de imágenes también para que las podáis ver. Bueno, dicho esto, vamos a ver así rapidito estos ejemplos de la comparativa. Como soy muy apañado, ya he preparado de antemano los resultados de cada versión. A la derecha tendremos siempre el resultado del DxO Pure Raw y a la izquierda el resultado del contendiente, por así decirlo, que en este caso será Camera Raw. Y vamos a usar esta barra separadora para verlo. Aumento al 100%, vengo aquí por ejemplo, y como vemos la versión de Camera Raw está muy desdibujada, mientras que la de DxO está muchísimo más definida y no es una cuestión de la máscara de enfoque que aplica, sino que realmente ha retenido mucho mejor el detalle. Si vengo a la parte de la estatua y me fijo también en el follaje de la parte posterior, pues bueno, no hay color realmente. Y si vengo a la parte del cartel y me fijo también en las plantitas de detrás, esta es la versión de Camera Raw, esta es la de DxO. Como podéis ver, se ve mucho mejor la versión de DxO. En este ejemplo me interesa que nos fijemos en esta zona de texto con fondo liso que ha quedado con bastante ruido en la versión de Camera Raw y mucho más limpia en la versión de Pure Raw, como podéis ver. También si vengo aquí a la parte de la izquierda y me fijo, por ejemplo, tanto en el cuadro como en el marco, aunque sea una foto de una foto, pero nos servirá, podemos ver que la versión de Camera Raw está, pues bueno, un poquillo de aquella forma y la versión de DxO está muchísimo más definida y con un nivel de ruido menor. En este ejemplo me interesa ver cómo ha resuelto cada programa el detalle más fino, aquella especie de hilillos o telarañas que había entre algunas ramas. Amplío al 100% y me fijo primero en la versión de Camera Raw, que como veis, bueno, está como está, y esta es la versión de DxO. Si os fijáis, por ejemplo, en esta parte de aquí, veréis que la versión de Camera Raw casi la ha perdido, mientras que la de DxO la ha reconocido muy bien y la ha enfocado, digamos, mientras que ha eliminado el ruido del fondo. Lo mismo se aplica al resto de la imagen, no os lo voy a mostrar para no entretenernos, pero bueno, lo podéis ver también, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos nuestro querido mirlo. Voy a ampliar a 100%. Si nos fijamos, por ejemplo, en la parte del ojo, podemos ver que la versión de Camera Raw lo tiene un poco chuchurrío y la versión de DxO ha conservado mucho mejor el detalle. También este tronco de la parte posterior se ve más desdibujado en Camera Raw y con más ruido de fondo que en la versión de DxO. Si venimos a la parte de las plumas, que también es interesante, pues lo mismo, la versión de DxO mucho más definida y con mucho menos ruido en el fondo de la imagen. Y por último, el ejemplo de retrato que ya encajado a pantalla, yo creo que se ve la diferencia. El fondo está mucho más ruidoso, con ruido de color, sobre todo en la versión de Camera Raw que en la versión de DxO. Pero bueno, vamos a ampliar al 100% para ver primero el fondo. Ya vemos que aquí, pues bueno, no hay mucho que decir. Y si nos vamos a detalles como por ejemplo los ojos, esta es la versión de Camera Raw y esta es la versión de DxO Pure Raw. La verdad es que las pestañas, el detalle del ojo, los piercings, todo ha quedado mucho más definido. También zonas como esta del flequillo se ven muchísimo mejor, el detalle del cabello y los brillos en la versión de Pure Raw. Vamos ahora a la comparativa más interesante, que es la comparativa entre el DxO Pure Raw 2 y el Topaz Denoise AI. Para quien no sepa de qué hablo, dejo aquí
en tarjetas un vídeo sobre el Topaz Denoise, pero os hago un resumen. Se trata de otro programa especializado en reducción de ruido que en este caso es más versátil, ya que se puede utilizar tanto con archivos RAW, como el Pure RAW, como también como plugin de Photoshop con archivos ya interpretados. Además, es un software con una interfaz más completa en el sentido de que podemos elegir el modelo de reducción de ruido, utilizar deslizantes, este tipo de cosas. No obstante, he de decir dos cosas antes de la comparativa. La primera es que, si bien la reducción de ruido es más efectiva si se aplica sobre el archivo RAW, la verdad es que el software de Topaz Labs en general encuentro que no da tan buen resultado cuando le proporcionas un archivo RAW. El Topaz Denoise en concreto tiene más tendencia a crear como artefactos y cosas extrañas, pero no hay más remedio que jugar esta comparativa en este terreno porque es lo que nos marca el Pure RAW, ya que no lo podemos usar ni comparar de otra forma. Y lo segundo que quería comentar es que para esta comparativa en concreto he tenido un problema inesperado, que es que resulta que los archivos RAW de una cámara Panasonic que he usado para los ejemplos, cuando los abro en Topaz Denoise como archivos RAW con el modelo de reducción de ruido RAW, que es el que tendría que usar para este caso, adquieren como una coloración un poco verdosa, amarillenta, no sé yo, una cosa un poquito rara que normalmente no ocurre, pero he tenido la mala suerte de que me pase. Así que os pido que ignoréis el tema de las desviaciones de color y que nos fijemos solamente en lo que es la reducción de ruido, la definición de la imagen, la limpieza, etc. Dicho esto, vamos a comparar a estos dos titanes de la reducción de ruido. Muy bien, pues ya estamos aquí otra vez. De nuevo tenemos a la derecha la versión del DxO Pure RAW y a la izquierda, en este caso, la versión del Topaz Denoise AI. Antes de ir al detalle, ya notáis, supongo, la diferencia de color de la que os hablaba. Os pido que la ignoréis porque entiendo que ha sido casualidad o mala suerte. Bueno, ahora sí vamos a inspeccionar el detalle, comenzando por esta zona de ramas. Como podéis ver, las dos versiones están muy limpias y prácticamente no se aprecia ruido, teniendo en cuenta que era una imagen súper ruidosa de origen. Sí que es verdad que se ve algo más definida la versión de DxO, esta, que la de Topaz. Esto puede ser por esa especie de máscara de enfoque o efecto que le añade el Pure RAW. Creo que con una máscara de enfoque mejoraría la versión de Topaz, pero bueno, quieras que no, tal como ha salido la cosa, se ve un poquito mejor la versión de Pure RAW. Si venimos ahora a la parte de la estatua, para fijarnos también en este follaje más oscuro de fondo, vemos que la versión de Topaz está muy limpia y la de Pure RAW, la verdad es que también. Quizá tenga un pelín más de ruido la versión del Pure RAW, pero no sé, lo veo muy natural en los dos casos. Y aquí vemos algo muy interesante, que es este cartelito de aquí. Si os fijáis en la versión del Pure RAW, el texto no se puede leer porque está demasiado indefinido, ¿no? Ha limpiado bien la imagen y ha quedado como ha quedado. En la versión de Topaz, el texto está más definido, pero se lo he inventado y parece esto que sean runas élficas o alguna cosa por el estilo. A mí no me gusta mucho este tipo de efecto, que el Topaz suele hacerlo más con archivos RAW. No obstante, por contra, si nos fijamos en el tronco, veréis que la versión de Topaz tiene algo de textura, está relativamente definido, mientras que la versión del Pure RAW no tiene tanta definición. Esto ya puede ser cuestión de preferencia. Y si nos fijamos en estas ramas de la parte posterior, esta es la versión de Topaz y esta es la versión del DxO. En conjunto yo encuentro las dos bastante equilibradas, cada una con sus más y sus menos, aunque quizá me inclinaría un poco más por la versión del Pure RAW porque la encuentro más natural, por así decirlo. Pasamos ahora al ejemplo de los cuadros, sobre todo para fijarme en esta parte de texto con fondo liso que tenemos en el centro. Amplío a 100% y, aparte del tema de la diferencia de color, que ya os digo que la ignoramos porque ha sido casualidad, podemos ver que la versión de Topaz ha eliminado completamente el ruido, ha quedado el fondo súper liso, pero ha sobreenfocado un poco el texto, mientras que la versión de Pure RAW ha mantenido algo de ruido, que yo tampoco veo mal porque le da cierta naturalidad a la imagen. Ha mantenido algo de ruido en el fondo y no ha sobreenfocado tanto el texto. De nuevo encuentro que el aspecto es un poquito más natural. Y si me fijo aquí en el cuadro, esta es la versión de Topaz, vemos el marco y vemos el cuadro, y esta es la versión de DxO. Aquí tampoco veo tanta diferencia, aunque sí que digo que la parte del texto me gusta más el estilo del Pure RAW, aunque los dos han hecho un trabajo increíble quitando la cantidad de ruido enorme que había en esta imagen de origen. Veamos ahora este ejemplo que tenía algunos detalles muy finos, casi imperceptibles, sobre un fondo casi desenfocado. Amplío al 100% y vemos que Topaz ha reconocido bien estos detalles, tanto aquí como aquí. Bueno, lo podéis ver, esta especie de hilillos, mientras que mantiene un fondo súper limpio,
parece increíble que antes hubiera la cantidad de ruido que había aquí, mientras que la versión de DxO, si bien mantiene el detalle incluso mejor, yo creo, que la versión de Topaz, ha dejado algo de ruido en el fondo. De nuevo, esto es preferencia personal. A mí me gusta más que haya este poquito de ruido que le da un aspecto algo más natural, que no esta versión tan lisa, pero bueno, quieras que no, el trabajo que ha hecho el Topaz Denoise es increíble. Volvemos a nuestro amigo el mirlo, que ya nos echaba de menos, y ampliamos a 100% para comparar la parte del pico y el ojo. Esta es la versión del Topaz Denoise y esta la del Pure Raw. La verdad es que los dos lo han dejado súper bien, aunque de nuevo parece que el Pure Raw tenga algo más de definición por esta especie de máscara de enfoque que le aplica, pero yo realmente creo que están más o menos igual. La parte del ala muy parecida y la parte de estas plumas de aquí también lo veo todo bastante similar. De nuevo, el Topaz Denoise, si os fijáis en el fondo, ha erradicado completamente el ruido. El DxO Pure Raw ha dejado algo, pero vamos, de nuevo, preferencia personal. Yo lo veo bastante igualado en este caso. Y terminamos de nuevo con este ejemplo de retrato. Vamos a fijarnos primero en la parte del fondo para constatar una vez más que el Topaz Denoise literalmente aniquila el ruido, mientras que el Pure Raw ha dejado algo más de ruido. Si venimos a la parte de los ojos, notaremos algo muy interesante, que es lo siguiente. En la versión del Topaz Denoise se ve todo muy definido, pero fijaos en la parte blanca de los ojos, en esta textura extraña que ha creado el Topaz Denoise y que no está en el caso del Pure Raw. Ya os digo que esto ocurre más con archivos RAW que cuando utilizas el Topaz Denoise como plugin. Es al usarlo con archivos RAW que sale más mal parado, pero ya os digo que no hay más remedio que jugar la comparativa en el terreno del Pure Raw, así que en todo caso esto es lo que hay, un resultado más natural en el caso del Pure Raw. Y si nos venimos al tatuaje, lo mismo, el Topaz Denoise no sé qué ha hecho aquí, se ha intentado inventar algo, mientras que el DxO ha quedado más natural en este aspecto, por más que el Topaz Denoise elimina más ruido, como veis en el cuello, que el Pure Raw. Pero bueno, en definitiva yo creo que en este caso me gusta mucho más la versión del Pure Raw porque es más natural y no ha introducido tantos artefactos. Antes de ir a las conclusiones, lo de siempre, cuánto cuesta, dónde está la versión de prueba, en cuántos ordenadores se puede instalar, etc. Bueno, dejaré en la descripción del vídeo los enlaces correspondientes, que como ya dije en el vídeo anterior, son de afiliado, igual que los de Topaz Labs, donde encontraréis todo lo necesario, pero os lo explico aquí. De entrada, si venís a Free Trial, a 300 metros, gire a la izquierda. Botarate. Si venís a Free Trial, podréis descargar la versión de prueba, cosa que os recomiendo encarecidamente en caso de que os interese el programa, ya que según los RAWs de vuestra cámara quizá funciona mejor o peor, aunque yo he probado con bastantes cámaras con RAWs distintos, incluidos de Fuji, y todos han funcionado bien. En el caso de Fuji, no obstante, el método Prime no se puede utilizar, solamente el HQ o el Deep Prime. Bueno, dicho esto, si la cosa os gusta, ¿cuánto cuesta? Pues a fecha de hoy está la broma por 129 euros, aquí lo tenemos, ¿vale? 129 euros siempre es susceptible de algún descuento o alguna movida por el estilo. En cuanto a actualizaciones, tal como yo lo entiendo, es lo de siempre. Si sacan pequeñas actualizaciones, tipo versión 2. Algo, te puedes actualizar, pero el día que se les ocurra sacar la versión 3, pues tocará volver a pasar por caja por un importe por determinar, según lo que ellos decidan. Por último, ¿en cuántos ordenadores se puede instalar? Según he leído en la página, lo puedes instalar hasta en 3 equipos, indistintamente de que sean Mac o Windows, pero solo lo puedes estar utilizando simultáneamente en un ordenador. El programa funciona offline, o sea, procesa las imágenes sin conexión a Internet, pero para instalarlo y activarlo, que funcione, sí que necesita conectarse a Internet para validar la licencia. Pues nada, llegamos por fin a las conclusiones. Antes de nada, os animo una vez más a que visitéis las entradas de blog que dejaré enlazadas en la descripción del vídeo, ya que en ese análisis de texto, que incluye también imágenes de ejemplo, creo que me explico mucho mejor de lo que pueda hacer aquí, si bien voy a intentar transmitiros mi opinión, lo que pasa es que seguro que me dejo algo. Aparte, no deja de ser, como digo, mi opinión, aunque os aseguro que he hecho un montón de fotos y un montón de pruebas para llegar a estas conclusiones, por lo cual quiero pensar que algún sentido tienen. Dicho todo esto, por ir directo al grano, aunque enseguida haré unos matices, el DxO Pure Raw me ha sorprendido un montón. Me parecía difícil igualar los resultados del Topaz Denoise, pero ya me parecía muy complicado superarlos. Y la verdad es que con los matices que ahora haré, el Pure Raw
lo ha conseguido. Esos matices son principalmente que solo funciona con archivos RAW, no lo olvidemos, con lo cual en otras situaciones no es que sea mejor ni peor, es que directamente no existe. Y en segundo lugar, que esta superioridad lógicamente la vamos a notar con archivos con mucho ruido. En archivos más normalillos no habrá tanta diferencia, si es que hay alguna, e incluso creo que sale mejor parado, bueno, creo no, estoy convencido que sale mejor parado el software de Topaz en su conjunto si incluimos el Sharpen ahí para el tema de la definición. Yo el Pure RAW lo circunscribiría, gran palabra, al ámbito de la reducción de ruido. El tema de la nitidez y tal lo trataría con otros programas. Sea como sea, lo que os digo, no esperaba que diera un resultado tan bueno. En la entrada del blog he hecho una especie de tabla que tengo por aquí. Bueno, quizás la cambie, la modifique respecto a esto. No voy a entrar en detalle en todos los aspectos, pero lo dicho, os recomiendo que vayáis al blog y lo consultéis porque ahí intento equilibrar lo más posible esta comparación porque realmente es muy difícil, ya que si comparamos el Pure RAW con el Denoise, los dos son muy buenos y es difícil inclinarse solo por uno. Yo de hecho voy a seguir usando el Denoise porque es más versátil y es el que ya tengo y no disparo con tantísimo ruido, pero quien siempre tire con RAW y esté dispuesto a adoptar este flujo de trabajo y tenga archivos con un ISO muy alto, quizás sí que le convenga considerar esta alternativa. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Por supuesto, podéis dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones o experiencia con cualquiera de estos programas. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Cambie de sentido cuando sea imposible. Y ya de paso, suscríbase a Photoshopeando. Pure RAW. Miau miau.